Sigamos adelante, Dios es bueno. La venida del Señor está en las puertas y Satanás se levanta. Pero olvídese de eso. Jesús nos entregó un enemigo vencido. La Biblia dice que despojándolo públicamente lo exhibió en la cruz del Calvario. Así es que usted tiene dos luchas, hermano, y es con su carne y con el mundo. El diablo está vencido en el nombre de Jesús. Dios le bendiga a nuestro pastor con nosotros. Todo lo que nuestro Dios, ¿verdad? Por todo lo que el Señor nos guarda, cada uno de nosotros, día con día. Amados hermanos, Dios es maravilloso. Yo siempre digo a los hermanos, las enfermedades muchas veces están en el aire, ¿verdad? Y gracias a Dios que pues usted puede estar saludable, usted puede estar sano, que el Señor lo ha guardado. De cuántas el Señor no nos habrá guardado y nosotros sin darnos cuenta, tal vez, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuánto le puede dar alabanza? Muy bien, estoy listo para traer una palabra, compartir una palabra con ustedes. Aleluya, gloria a Dios. Y quiero que por favor vaya a las Sagradas Escrituras conmigo. Y quiero que vaya a primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Y quiero ir al capítulo 4. Gloria a Dios, te adoramos, Señor. Aleluya. Yo quiero hablar en esta tarde de mayordomía. Ayer les medio anuncié un poquito, tenía este mensaje, ¿verdad? Orando al Señor y quería traer una palabra, amados hermanos, porque nos hace falta a nosotros, ¿verdad? Un poquito de mayordomía, ¿verdad? A veces, como que nos desesperamos un poco en nuestras actividades diarias y eso nos puede traer a nosotros un poquito de tribulación. Y ya bueno, amados hermanos, ¿verdad? Aprender a depender no solo de las circunstancias ni de lo que se mueve en este mundo, sino aprender a depender de Dios también. Aleluya, gloria, sobre todas las cosas de Dios, amados hermanos. Aleluya, gloria a Dios. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 4. Y quiero leer un par de versículos ahí. Por favor, compartan las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Con el que no tiene una Biblia, por alguna razón no pudo traer la Biblia, a veces se nos queda, se nos olvida, ¿verdad? Gloria a Dios, así que compartan. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, es decir, Primera de Corintios capítulo 4, verso 1 y verso 2. ¿Lo encontró conmigo? Leemos la poderosa palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Lo leemos una vez más, por favor. Así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Te damos gracias, Señor, aleluya, por este momento tan especial que tú nos permites de estar aquí. A ti te damos toda gloria y te damos gracias porque hemos llegado hasta aquí, Señor, aleluya, y hemos apartado un tiempo. Y a ti te plació, Señor, que pudiésemos llegar y nos permitiste estar aquí y traerte una adoración a ti. Ahora estamos aquí y queremos escuchar de tu palabra. Enséñanos tu palabra, Señor, aleluya. Y reprendemos todo ataque del enemigo que se levante para que tu palabra, Señor, que sea estorbo para que tu palabra no sea escuchada, lo reprendemos. Y te declaramos en este lugar, Señor, como siempre, dándote toda gloria, toda alabanza y toda adoración solamente para ti, nada más que para ti. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, amados hermanos, por favor. Dios bendiga a los hermanos y amigos que nos miran por las redes sociales en todos los lugares, gloria a Dios, de Centroamérica, México, los Estados Unidos, donde quiera que usted nos escucha, nos puede ver. Dios le bendiga grandemente y espero que esta palabra pueda hablarle a su vida. Gloria a Dios. Muy bien. Responsabilidades de un mayordomo, de un buen mayordomo. Bueno, entendemos, amados hermanos, el papel de un mayordomo. ¿Qué es un mayordomo?
Un mayordomo, ¿verdad? Es una persona, si pudiéramos decirlo así, alguien que es contratado. Un apoderado viene y contrata, en aquellos tiempos pues eran como esclavos, o una persona a quien el apoderado depositaba por lo menos dos puntos importantes. Uno era confianza y la otra era responsabilidades, ¿verdad? Eso era un mayordomo. Un mayordomo en una casa era recibido y se le daba un voto de confianza, pero sobre de ese voto de confianza se le daban responsabilidades. Y se requería que todo mayordomo fuese, ¿verdad?, en lo que cabe, número uno, fiel a lo que se le había delegado y que hiciera honor a ese voto de confianza que se le entregaba. Y lo otro es que asumiera las responsabilidades. Así que es interesante, amados hermanos, hablar un poquito de lo que es mayordomía. Aquí nosotros encontramos en esta palabra el apóstol Pablo, él pues, ¿verdad?, están pasando unas situaciones en la iglesia de los Corintios, tiene razones él para qué escribir esto que está aquí, y es que parece que los corintios algunos habían adquirido ciertas posesiones en varios, ¿cómo diría yo?, en su vida, ¿verdad?, en varias, ciertas cualidades. Una era que habían adquirido conocimiento, otra era que habían adquirido dones y otros habían adquirido posesiones. Y eso los vi a ellos un poquito como sacados, los había desenfocado y ya no estaban enfocados en lo que verdaderamente el apóstol Pablo les había enseñado y los había, ¿verdad?, cuál era el propósito de servir a Dios. Y el apóstol se vio de alguna manera, quizás en la necesidad de escribirles y hacerles saber estos puntos, que lo que nosotros somos en Dios, somos servidores de Dios, ¿verdad? Eso es lo que él dice, que los hombres nos tengan a nosotros como servidores de Dios, que eso es lo que somos, amados hermanos. Y ya vamos a ver un punto interesante que yo quiero que usted lo observe. ¿Qué es lo que nosotros somos delante de Dios? ¿Cuál es el propósito de Dios de tenernos aquí? Amados hermanos, a veces pensamos que la vida nos pertenece y en realidad ni la misma vida nos pertenece, ¿verdad? Dios es el que en su infinita misericordia le ha permitido que usted pueda estar aquí, ¿okay? Que hasta el día de hoy usted pueda estar aquí, y no solo eso, que también le dio el chance de que usted pueda ser salvo, porque de repente pudo haber endurecido el corazón, aunque no hablamos de predestinación, pero en los mismos libros de los Romanos habla de que el Señor endureció el corazón de Faraón para glorificarse y poder que la gente, su mismo pueblo, viera las maravillas. Pero gloria a Dios que aunque Dios usó a Faraón y usó a su pueblo, pero gloria a Dios que Dios lo use a usted, pero que no lo use para endurecerle el corazón. Por eso debemos de dar gracias a Dios, sino que lo usa para que usted le pueda servir. Por eso es que cuando usted viene delante del Señor y trae algo para el Señor, usted lo debe de hacer con excelencia y sentirse con alegría en el corazón de que usted es tomado en cuenta para hacer algo para el Señor. ¿Alguien le puede dar alabanza? A veces hay hermanos que entre los privilegios, ¿verdad?, no le dan tanta importancia. Y por algo se llama, ¿cómo? Privilegio, ¿verdad? Porque es un privilegio servir al Señor. El apóstol Pablo escribe, tiene razones para escribir esto. Le dice, oigan, les quiero hacer saber que nosotros hemos sido llamados para servir a Dios. Pero no solo de servir a Dios, sino que cuando somos llamados como mayordomos para servir a Dios, se requiere de que nosotros hagamos honor a eso que hemos sido llamados. En otra de las cartas dice, ¿verdad?, que nosotros debemos andar con cuidado de acuerdo a la vocación con la que hemos sido, ¿qué? Llamados, que le demos honor a eso. Si decimos somos hijos de Dios, pues como es de su vocación, hijos de Dios, pues usted le debe, ¿verdad?, de dar cuidado a eso, a lo que usted es, a su identidad, de lo que usted aleluya, ¿verdad?, pertenece. Hay personas que dicen, estaba viendo un video por ahí de un hombre que dice que tiene dinero, que no sé, y que él no va a este lugar y que no va porque tiene dinero, dándole honor un poquito a eso. Cuanto más si nosotros somos hijos de Dios, debemos de tener ese cuidado. ¿Alguien le puede dar alabanza al que vive? Amén. Es decir, entonces es importante, amados hermanos, aprender o conocer o darle un poquito más de visualización a lo que significa ser un mayordomo. Como le dije yo, un mayordomo es alguien que Dios llama para que trabaje en su obra, o alguien
¿verdad?, que se encuentra en necesidad de tener un mayordomo. Hablando en términos espirituales, hemos sido llamados con propósitos bien definidos delante de Dios. Y lo que le quiero decir en esta introducción es que así como hemos sido llamados y Dios ha depositado en nosotros, de la misma manera que Dios nos ha llamado para eso y nos ha dejado aquí, un día Dios nos hará, ¿alguien está aquí todavía? Nos hará, y esto quizás se oye un poquito fuerte, pero nos hará, no quiero decir nos pedirá cuentas, sino que nos hará responsables de aquello que Él ha puesto en nuestras manos. ¿Alguien le puede dar alabanza? Miremos entonces un poquito, vaya conmigo a Génesis, y parece que en la mañana estuvimos viendo un poquito ahí. Aleluya, te adoramos, Señor. Vaya a Génesis capítulo 1. Y ahí en el capítulo 1, usted va a ver un principio de Dios para con usted. Un principio de Dios para conmigo. En Génesis capítulo 1, verso por lo menos 26. Y mire lo que ahí dice. Y hoy en la escuela dominical algo se estaba hablando acerca de eso. Dice el verso 26, Génesis 1. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y ahí vienen puntos interesantes. ¿Qué dice? A nuestra semejanza y que señoreen los peces del mar. Ya ahí hay una tarea para el hombre. No lo hizo simplemente por hacerlo. Le depositó aún al primer hombre que Dios creó. Depositó en ese hombre, lo puso con propósito. No simplemente lo dejó en la deriva y hagamos al hombre y mire qué hace. De hecho, somos responsables, amados hermanos, por cómo nos conducimos, por lo que hacemos, cómo actuamos delante de Dios. Aun cuando yo no tenga esposa, ni tenga, o usted no tenga esposo, aun cuando usted no tenga hijos, aún usted delante de Dios, ¿alguien le puede dar alabanza? Somos responsables delante de Dios porque Dios no lo tiró así para ver que no, Dios lo trajo con propósitos definidos. Y Dios nos hará responsables un día por eso. Y es importante que nosotros lo miremos desde esa perspectiva. Y dice en la parte que estábamos leyendo, para que y señoree sobre los peces del mar y las aves de los cielos, en que las bestias y en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Verso 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Un poquito más, verso 28, y bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Verso 29, y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os será para comer. Hasta vegetarianos nos hizo el Señor, ¿verdad? Ahora ni la verdura la queremos comer. De Dios, aleluya. Pero ahí no habla ni que vamos a comer, ¿verdad? No habla nada de eso, sino que nos da muchos vegetales para comer, amados hermanos. Ese es el principio de Dios. Como creación de Dios, empezando como creación de Dios, amados hermanos, lo que Dios creó lo dotó, ¿verdad?, de potencial, si podríamos decir así, le dio un potencial, pero le dio responsabilidades. Así que no podemos nosotros pensar de que no tenemos responsabilidades o que no tenemos que rendir cuentas delante de Dios. Un día Dios nos hará responsable a cada uno de nosotros. Yo quiero que nosotros visualicemos un poquito en esta tarde, amados hermanos, ¿qué somos nosotros delante de Dios? O si somos responsables delante de Dios, amados hermanos, por algo que Dios ha puesto en nuestras manos. ¿Alguien le puede dar alabanza todavía? Dios, aleluya. Dios nos dejó entonces aquí con propósito, dejó a Adán en el huerto del Edén, y Dios al mismo tiempo que puso a Adán y a Eva, le dio responsabilidades de que multiplicara la tierra, que tuviera cuidado de la tierra, que le diera un buen uso al planeta,
¿verdad? Que cuidara de los peces, que le enseñoreara sobre de ellos y que lo hizo responsable del planeta Tierra. Por eso nosotros, ¿verdad? El medio ambiente y todo eso, de repente no recogemos ni la basura, de repente no estamos acostumbrados a ser, ¿verdad? Este buen ciudadano. Y allá en mi tierra yo veía las señales todas destruidas y la gente destruye, bota los árboles y no es cuidadoso. Entonces, esa es parte, ¿verdad?, del principio bíblico de ser responsables por el planeta Tierra, que Dios lo hace responsable a Adán. Pero en la mayordomía, amados hermanos, hay mucho más que eso, ¿verdad? Y la intención de Dios es que como hijos de Dios seamos bendecidos. Amén. Y como hijos de Dios tengamos, ¿verdad?, una agenda bien equilibrada. Una agenda, amados hermanos, donde tengamos tiempo para todo lo más necesario, porque de repente nos ocupamos para cosas que no son tan importantes y no le damos prioridad a las cosas que son, como dicen, hay cosas necesarias, pero hay cosas vitales, ¿verdad?, que son más importantes. Y de repente estamos un poquito como al revés. Pero en el principio bíblico, amados hermanos, Dios es sobre todas las cosas. Y eso lo tenemos que entender, que primero es Dios sobre todas las cosas. Y después, amados hermanos, Dios llamó al hombre: amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu, ¿verdad?, con toda tu mente, y le dio ese mandamiento. Pero también, amados hermanos, Dios le dio al hombre, ¿verdad? ¿Qué le dio al hombre? Una familia. Le dio una familia. Y en aquel día, cuando Dios llamó a Eva y llamó a Adán en el huerto del Edén, cuando Adán no tuvo cuidado de lo que Dios le ordenó que hiciese, y se hablaba ahora en la mañana en la escuela dominical, Dios hizo responsable a Eva, pero hizo más responsable, ¿verdad?, ¿a quién? A Adán. Lo llamó a Adán y le dio, ¿verdad?, amonestaciones, porque él no fue cuidadoso con las responsabilidades que Dios había depositado. Es decir, hablando por los hombres y aquí, ¿verdad? A todo hombre Dios le ha dado responsabilidades, y esa es parte de la mayordomía. Y nosotros tenemos que ser bien equilibrados. Dios, ¿verdad?, nos hará responsable por la esposa. Por la esposa. Dios hizo responsable a Adán por su esposa, porque no hubo tal, no, que la mujer que me diste me dio a comer. No. Porque obedeciste a tu esposa, porque obedeciste a Eva, te toca esto y esto y esto. Por eso el hombre debe de ser cuidadoso, ¿verdad?, en cuanto a cómo gobierna, a cómo lleva una mayordomía familiar. ¿Alguien le puede dar alabanza? Quiero ir a algo más adelante para seguirme ampliando un poquito más y irle dando forma al mensaje. Como creación de Dios, ya Dios, ¿verdad?, nos dio responsabilidades, y como sus hijos, mucho más Dios, ¿verdad?, nos ha dado, ¿verdad?, responsabilidades de las cuales un día Dios pedirá de nosotros, aleluya, cuentas, y nos hará responsable por aquello que Dios ha puesto en nuestras manos. Te adoramos, Señor. Aquí no habrá tales que cuando pasan cosas malas, ¿verdad? Dicen por ahí una enseñanza de liderazgo, que cuando pasan situaciones malas en las compañías o en los hogares o en las iglesias, lo primero que tendemos a hacer nosotros es a buscar quién es el culpable. Y cuando buscamos culpables, casi siempre todos nos excusamos y siempre estamos buscando otro, y aún al mismo medio ambiente, o los cristianos de repente todas las cosas que le echan culpa a Satanás, y Satanás es el culpable, y de repente Satanás no es ni tan culpable. Amén. Aleluya. No estamos diciendo, ¿verdad?, pero de repente todos lo echamos a Satanás, pero no es en estas situaciones, amados hermanos, no es buscar quizás culpables, sino buscar soluciones, ¿verdad? Y Dios nos llamará, nosotros debemos de ser cuidadosos. Quiero que vayamos a Mateo capítulo 25. Y quiero hablarles un poquito ahí. Fíjense que aquí en Mateo capítulo 25, por lo menos antes del capítulo 25, que es el evangelio que está, ¿verdad?, pocos eventos más, y Jesucristo, ¿verdad?, es capturado ya casi para ir a la cruz. Pero el Señor, a sabiendas de esto, le da importancia a lo que es
nosotros recibir un legado sobre nuestras manos y ser responsables sobre ese legado que Dios pone sobre nuestras manos. Gloria a Dios. Y él habla de dos, primero habla de dos siervos, de un siervo prudente y un siervo negligente. Y dice que él trae unas características del siervo negligente, del siervo prudente, que dice que su señor lo puso ahí y ese siervo estuvo bien atento, asumió la responsabilidad de una buena mayordomía, haciendo lo que tenía que hacer para su amo con toda diligencia. Pero hubo otro siervo que dice que todo lo fue muy negligente, que todo lo dejó para la última hora y hasta se fue, ¿verdad? Cuando dice se fue a beber con los borrachos, eso da a entender no darle importancia. Y un borracho, usted sabe que no hace ni las cosas, es decir, no hace nada bueno. Entonces, y fue castigado duramente. Y algo se propone Jesús. Cuando nosotros leemos un texto en la Biblia y vemos un evento y una parábola, una enseñanza, nosotros tenemos que ver por qué el Señor la escribe o por qué el escritor prestó atención a escribir esto. En otras palabras, aquí algo se propone el Señor Jesús para con sus discípulos, a los que lo están oyendo, en este caso Mateo que lo escribe, y a Mateo le queda en su mente, y algo Dios se propone que le quede grabado en la mente y en el corazón de Mateo. Y ahora para nosotros, y yo creo que uno de los puntos que pudiéramos agarrar aquí es que Mateo tiene que despertar un poco. ¿Alguien está aquí conmigo? Y que tiene que despertar un poco y tiene que ponerse a pensar cómo debe de asumir él las responsabilidades en todas las áreas de mi vida. Y cuando digo en todas las áreas de mi vida es que yo puedo ser un buen cristiano aquí en la iglesia. Puedo estar aquí a tiempo y puedo adorar a Dios, pero de repente en el trabajo como empleado soy un pésimo empleado. Irresponsable, gritón, que siempre llego tarde, que siempre me estoy quejando, que a todo le pongo problemas, que todo soy un dolor de cabeza para mi jefe. O de repente no en el trabajo, sino que de repente puede ser que en la casa. Y en la casa de repente soy, como le llaman, un desastre. Entonces, esta palabra, amados hermanos, nos tiene que nosotros despertar un poco. Y esta palabra es para que, como dice la enseñanza del alfarero, ¿verdad? Que lo llevó al profeta y el alfarero hacía una vasija y se le echó a perder y la hizo otra vez de nuevo. Bueno, la palabra se supone que tiene que moldearlos en alguna área. El Señor Jesús, para que dé una repetitivamente, después de esos dos siervos, viene y trae las parábolas de las 10 vírgenes, de 5 como prudentes, pero 5 insensatas. Quiero seguir pensando que el Señor Jesús está trayendo un tipo de enseñanza repetitiva. Creo que de repente se propone despertar la mente y el corazón de sus discípulos. Y de repente sigue diciendo y trae la parábola de los talentos. Y la palabra de los talentos es interesante y quiero que la leamos. En esa me quiero detener un poquito porque estamos hablando de mayordomía. Mayordomía es un hombre que es contratado. Imagínese que Dios lo contrató a usted en este planeta Tierra y lo puso. Póngase un nombre, Pedro. Pedro, ven para acá. Y lo trae y lo pone en el planeta Tierra y le pone sobre sus manos a cargo, porque, amados hermanos, hablemos de los hijos. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor? La palabra del Señor dice, herencia de Jehová. O sea que los hijos básicamente, usted solo le da chance al Señor de ¿qué? De que usted los cuide, pero son del Señor. Inclusive, su mismo cuerpo, la palabra de Dios dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es ¿qué? Templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Dios lo hará responsable a usted. Y usted tendrá que contestar en aquel día. Estaba un día, un pastor nos estaba dando a nosotros. ¿Alguien me está captando? Sí. Un día un pastor nos estaba dando una enseñanza a nosotros. Y yo quiero que usted capte esto. Y el pastor nos daba una enseñanza que los pastores deben de aprender a cuidarse.
Y él decía, pastores, ustedes tienen que tener cuidado con sus vidas. Cómo ustedes descansan, cómo el tiempo que ustedes oran, que ustedes comen inclusive. Y nos traía mucha enseñanza. Y después nos traía algo sucedido. Y dice, le quiero contar algo que pasó. Y él dice, una vez un pastor, amigo mío, cayó enfermo. Pero él no prestó atención a su enfermedad y de repente le dio un ataque al corazón. Y cuando le dio ese ataque al corazón, él lo fue a ver al hospital antes de morir. Y cuando está el pastor en su cama, se le queda viendo a su amigo pastor. Y el pastor que está en cama le habla a su amigo que lo está viendo y le dice, pastor, maté al hombre de Dios. Y de repente no lo podemos ver desde esa perspectiva. Es decir, el mismo pastor que está en cama le dice al pastor que lo está viendo, le dice, pastor, le quiero decir, maté al hombre de Dios. Es decir, el mismo pastor entendía, hasta que está en cama se da cuenta lo valioso que él era el hombre de Dios. Y como tal hombre de Dios debería de cuidarse. Y cuando está en cama se está dando cuenta, pastor, no me di cuenta que era el hombre de Dios. Y que tenía una congregación enfrente de mí. Y que Dios me habrá responsable a mí un día. Y que como tal debería de darle honor a ese hombre de Dios. Y ser cuidadoso con ese hombre de Dios. Yo tuve un primo mío aquí en los Estados Unidos. Y tiene un poquito de parecido. Y andaba con ese primo mío trabajando y él tenía azúcar. Yo no sé de quién le voy a hablar aquí. Y parecía del azúcar. ¿Sabe qué es eso, parecer del azúcar? Y él tenía toda su familia en El Salvador. Y lo vi yo que cada día se iba poniendo más enfermo. Y más enfermo. Y salíamos al break trabajando en construcción. Y solo compraba un sándwich de meatball. Yo no, esa es la comida italiana. Y empezaba a comérsela. Yo sabía que él andaba enfermo. Yo le digo, mira Luis, tienes que tener cuidado. Tienes que cuidarte. Y le decía, no solo por ti. No te cuides solo por ti. A veces tú puedes hacer que tú no te quieras. Pero si tú no te quieres, pues bueno. Hay gente que no se quiere ellos mismos. Pero si tú no te quieres, debes de querer a tu gente que está en tu país. Allá tienes hijos, tienes esposa. Y ellos dependen en parte de ti. Si tú te enfermas aquí, ¿qué va a ser de tus hijos, de tu familia? Por ello tú debes de cuidarte. Dios te hará responsable por esa familia. Debes de ser cuidadoso en cuanto a eso. Pero Luis no me escuchó. No duró mucho tiempo. Y rápido cayó más enfermo y más enfermo y más enfermo y más enfermo a tal grado que él no pudo. Estoy hablando de mayordomía, amados hermanos. Dios ha puesto, Dios te hará responsable por tu cuerpo, por tu vida. Y por los que te depositó en tus manos. Por tus hijos, tú eres responsable de ellos. Para algo estás, para cuidar de ellos. Y somos mayordomos, Dios nos ha puesto a nosotros. Y Luis no se cuidó y rápido tuvo que irse para El Salvador. Y no duró mucho allá. Y se nos adelantó. Pudiera estar aquí con nosotros. Pero ¿qué es lo que pasó? No fue un buen mayordomo de su vida. Y muchas veces, amados hermanos, nosotros nos pasa lo mismo. Y Dios quiere bendecirnos. ¿Alguien está aquí conmigo? Amén. Dios quiere bendecirnos. Y es importante que entendamos que Dios ha puesto en sus manos. ¿Se ha preguntado qué usted tiene en las manos que Dios ha depositado sobre sus manos? Déjenme leer un poquito esta parábola porque voy a terminar luego, ¿ok? Nos vamos a ir temprano, no se preocupen. Porque el reino de los cielos, en capítulo 25 de Mateo, verso 14, porque el reino de los cielos, y aquí es una comparación, lo que el Señor está diciendo es cómo Dios trabaja en su reino y cómo Dios juzga en su reino. Y cómo en el reino de Dios, cómo Dios hace responsable a las personas por algo que Él pone en las manos de las personas. Y muchas veces nosotros pensamos que siempre hablamos de talentos, de habilidades, y está bien.
Dios nos puso unas habilidades. ¿Está alguien aquí conmigo todavía? Dios te dio habilidades. Hay personas que son más hábiles que otros. Y hay personas que tienen esa habilidad para destornillar cosas y poner. Y otros para enabrar las agujas. Y un sinnúmero de cosas para coser, para remendar, para costurar, para trabajar en carpintería. Otros son más hábiles, otros para cocinar. Y usted da gusto cómo les piñican el pollo. ¡Qué interesante! Pero sabe una cosa, hay gente que tiene todas esas habilidades, pero se acuesta en la cama y usted no lo mueve ni así le echa agua helada, no va para ningún lado. No van para ningún lado. Y Dios las dotó de habilidades. Y siempre digo esto que dice, parece que John Maxwell escribe esto. Y dice que hay un lugar más riquísimo en todo el mundo. Hay un lugar que es el más rico de todos. Y él pregunta, ¿saben qué lugar es ese riquísimo? Que está en un lugar rico, pero más millonario. Y nosotros preguntamos, ¿qué lugar? Y después él la contesta y dice, es el cementerio. Y después, ¿y sabe por qué? Dice, ahí están todos aquellos doctores que Dios los dotó de habilidades inteligentes para sumar, para multiplicar, para restar, para inventar y hacer. Pero como la haraganería, el no darse cuenta que Dios lo hará responsable de ciertas cosas que se las puso en su mano. Yo siempre digo, los jovencitos aquí en este país tienen algo tan interesante que de repente Dios los haga responsables también, porque es verdad, viene de parte de Dios. Dios les permitió llegar ahí, que no son responsables los que están en Centroamérica. Al menos yo no soy responsable. Cuando yo fui a primer grado en mi país, en El Salvador, en Jocoro, antes de ir a la escuela, tenía que ir a la zacatera y buscar la vaca en las zacateras de Jaraguás, de este alto. Y yo estaba así, me metía por la zacatera después de una tormenta y salía bañado en agua, como si hubiera estado dentro de una poza, pero no estaba en una poza. Eran las zacateras llenas de agua y me metía por en medio de ellas hasta encontrar las vacas. Y las traía todavía a la casa. Había que ordeñarlas y después mi madre me ponía un cántaro en el lomo. Y iba con el bordón cruzado aquí y caminaba 1 kilómetro con el cántaro en el lomo y tenía que pasar dejando la leche. Y después que dejaba la leche, me iba para la escuela con todo el lomo chorreado de leche. Dele gloria a ti, puede. Pero los niños aquí, estoy hablando de mayordomía que Dios ha puesto en tus manos. Right there in your hand. Ya está ahí, Dios te lo puso, te dio las oportunidades. El bus se para enfrente de tu casa y si eso fuera poco, yo me quedé con la boca abierta. No solo para el bus, sino que para todo el tráfico. Un momentito, todo el tráfico se para aquí porque este muchacho va a entrar al bus. ¡Ya! ¡Aleluya! ¿Es cierto? Yo no sé si estoy diciendo mentira. Paran todo el tráfico. Un momento, el tráfico se para. Huguito va a entrar al bus. Yes. Yeah. ¿Sabe una cosa? Un día Dios nos va a pedir cuenta, nos va a ser responsable por eso. Un día yo estaba tras la construcción y estaban unos blancos cambiando los sprinklers, cambiando las pipas fuertes, y una de esas, la perica esa, ¿cómo se llama? La llave esa llave que se mueve la pipa, ¿cómo que se llama? ¿Por qué esa? ¡Pum! Se le soltó y está sobre la cabeza. ¡Pah! Y ya saben, los blancos dicen malas palabras. ¡Pah! Dijo una mala palabra. Y yo me acerqué abajo de la escalera, me le quedé viendo. You know what? Now you pay the price. You know why? You don't remember or you forgot? Your mom tell you when you born, when you... When you little boy, your mom say, son, go to school. He said, Mom, I don't like to go to school. Now it's time. Mom, I don't like to go to school. No, Mom, I don't like it. Now pay the price.
Me estoy viendo con unos ojos no muy agradables, pero solo tragó para adentro. A ver por qué. No nos damos cuenta de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Y lo miramos como nada, los tiramos como zapatos viejos, como si no importa. Y esta palabra Dios nos quiere enseñar a nosotros. Que Dios nos ha puesto en nuestras manos bendiciones. Que nos ha puesto cosas buenas. Y que aprendamos a valorizar lo que Dios ha puesto sobre nuestras manos. Porque tarde o temprano, si no lo hacemos así, nos vamos a lamentar, pero no solo nos vamos a lamentar. Dios nos hará responsables por todo lo que Dios puso sobre nuestras manos y no apreciamos lo que Dios puso en nuestras manos y no le dimos el uso que le teníamos que dar a lo que Dios puso en nuestras manos. ¿Alguien le da alabanza todavía? Eso se propone el Señor Jesús y voy a cerrar ahorita, no se preocupe. Habla de los talentos, miren lo que dice en el capítulo 25, verso 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquel siervo y arregló cuentas con ellos. Y llegado el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo, fiel sobre poco, has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegado también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Verso 23. Su señor le dijo: bien, buen siervo, fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegado también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste, recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por lo tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con sus intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y aquí no solo hay cuestión de perder lo que Dios pone en nuestras manos, sino hasta nuestra salvación. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Damos gracias a Dios por esa palabra. Aquí, amados hermanos, la palabra clave es, ¿sabe cuál es? Talento. Talento. Y usted déle el nombre que sea. Dios depositó un talento sobre sus manos y se lo ha dado, y Dios un día le va a pedir cuenta por eso que Dios ha puesto sobre sus manos. Gloria a Dios, aleluya. Alguien le puede dar alabanza. Y ahí es donde nosotros tenemos que ser cuidadosos y ser responsables y ser buenos mayores domos de lo que Dios ha puesto sobre nuestras manos. El mero centro del mensaje es este, que requiere responsabilidad. El Señor Jesús tiene razones. ¿Me están escuchando? ¿Alguien me está escuchando? Jesús escribió repetidas veces
Número uno, Dios Jesús pretende despertar la mente de sus oyentes, de sus discípulos, cuando les dice, había 2 siervos, uno bueno y uno negligente, y el otro prudente, y había también 10 vírgenes, 10 prudentes, 10 insensatas, y aquí el reino de los cielos es semejante a un hombre que viene y que tiene propiedades, y que llama a 3 de sus siervos y les deposita responsabilidades de acuerdo a sus capacidades. Y si Dios te dio a ti una madre y te dio 10 hijos, es porque Dios sabe que tú puedes con 10 hijos. Y te va a pedir cuenta de los 10. Y si Dios te dio a ti, mujer, un hombre que es un poquito severo y agrio, y aleluya, sabe que tú puedes con él. Si no, no te lo hubiera dado. Él sabe que puedes con él. Yo siempre digo una palabra, no sé por qué la digo, yo digo esto, yo digo, toda mujer Dios la dotó de un sexto sentido y de ciertas habilidades, por eso que a veces como que no me encaja, no sé por qué no me encaja, cuando tengo que dar una explicación, una consejería acerca de matrimonio, porque yo digo, no sé por qué está pasando esto, porque creo que toda mujer Dios la dotó de habilidades para tener a su hombre sentado en la palma de su mano y moverlo para que ella quiera. Yo digo, hablo por... ¿No es cierto, varón? ¿Ve que es cierto? ¿No es cierto? Aleluya, gloria a Dios. Aquí enseña que Dios dio de acuerdo a sus capacidades. Y lo interesante que esto enseña es que todos ellos, bueno, digo la mayoría de ellos, ganaron sobre ellos, excepto el que había recibido uno. Y esto nos debe enseñar a nosotros puntos interesantes. Y esto nos habla de la autoestima. No importa cómo te miren los demás, o no importa qué negocien los demás, yo no puedo cada día compararme con otros. Si mi ministerio como pastor en esta iglesia, si yo me pongo a comparar con las grandes mega iglesias y pensar que no sirvo o que no funciono porque no estoy como las mega iglesias, estoy equivocado. Amén. Señor, aleluya. Porque Dios le dio un ministerio allí y hable y allí mis sueñas y a todos los grandes hombres y los hombres de ayer y le doy, pero Dios me dio un ministerio a mí. Y Dios no me va a pedir cuenta por el que le dio 5 talentos, ni 2, ni 4, ni 3. Va a pedirme cuenta por el talento que puso sobre mi hombro. Y debo de ser un buen mayordomo sobre lo que Dios me ha puesto. Y lo que aquí me exhorta, esta palabra lo que exhorta, es que Dios no dará por inocente. Cuando el que tenía un talento empezó a ponerle peros, eran peros que no iban con las características de Dios. Negligente, que es un hombre severo, que es siembras donde no recoges donde no sembraste, perdón, ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Eso no es cierto. Eran simplemente excusas baratas para esconderse tras ellas y pensar que iba a ser justificado por esas baratas excusas. Amados hermanos, Dios nos ha puesto sobre nuestra familia como mayores domos. Dios puso a Adán en el huerto del Edén. El apóstol Pablo está hablándoles a los corintios y les dice: los hombres tienen que tenerlos como servidores de Dios y como buenos administradores, y se requiere que el mayordomo sea hallado delante de Dios. ¿Sabe cómo? Bien. Bien. ¿Alguien le puede dar alabanza al que vive? Como hijos de Dios somos responsables de lo que Dios ha puesto en nuestras manos y tenemos que asumir nuestras tareas. Escribí aquí: asumir nuestras tareas con responsabilidad. Y para hacer nuestras tareas con responsabilidad se requiere de algunos puntos. Y uno de ellos, que es el más importante, es, amados hermanos, la diligencia, ser diligente
Pero aparte de ser diligente, sobre todo, aprender a depender en todas las áreas de nuestro Dios. Puede ser que tú te preguntes y dices, hermano, es que yo he tratado de cambiar esta área y no he podido. Hermano, es que estas situaciones siempre me han ganado y no sé qué hacer. Puede ser que no estás dependiendo de Dios. Porque creo con todo mi corazón que si tú vienes delante de Dios, Él te va a ayudar. Amén. Él te va a ayudar. Si Él ha depositado esa carga sobre tus hombros, es porque Él sabe que tú la puedes llevar. Y sabe que puedes ser vencedor con ella. Por eso, más vale que asuma la responsabilidad y que vengas en socorro y en busca, aleluya, de fortaleza delante de Dios. Le dejo una palabra rapidita para que usted pueda visualizar el respaldo de Dios. Y vaya Juan, solo se la voy a enseñar ahí, el Evangelio según San Juan. Es una palabra que usted ya la ha leído y más de alguna vez creo que la hemos leído ahí. En el Evangelio según San Juan, capítulo 6, del verso 1 al 12, usted va a encontrar algo. Como le dije anteriormente, cuando Jesús decía algo a sus discípulos, no lo decía solo por decirlo. ¿Me está siguiendo? Sí. Lo decía siempre por algo y lo hacía siempre por algo. Y está escrito por algo. Y ahora lo estamos escuchando y lo estamos leyendo y algo el Señor nos quiere hablar. Estoy concluyendo. Amén. Capítulo 6 dice, después de esto Jesús fue a otro lado del mar de Galilea. ¿Lo encontró? Sí. El de Tiberias, y le seguía gran multitud por vías de la porque veían, las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca de la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, presta atención, dijo ¿a quién? A Felipe. ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Jesús es el que hace la pregunta. Por eso dije, cuando leemos una escritura, somebody follow to me, alguien me está siguiendo, cuando leemos una escritura, usted debe de entender que por algo se dice, por algo se escribe, y tenemos que coger algo de eso. Y le dijo, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Verso 6. Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, hacer recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias los partió entre los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Verso 12. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Estoy concluyendo algo de responsabilidades de mayordomía. Aquí hay principios de mayordomía. Aquí hay principios de mayordomía y hay principios de enseñanza que el Señor quería que sus discípulos puedan adquirir y que nosotros podamos agarrarlo. Lo que esto pasa aquí es que el Señor Jesús está dando enseñanza, y hay una multitud que está con el Señor Jesús. Es la empresa del Nazareno.
¿Ok? Son la gente que lo está siguiendo. Y Jesús de repente quiere despertar en sus discípulos puntos interesantes. Y le dice, wow, dice Jesús, Juan se presta para decir esto. Y dice, para darles de comer, ¿cómo hacemos, Felipe, para darle de comer a esta gente? Jesús sabe, dice Juan, que por lo que después sucede es que Juan deduce que Jesús sabía lo que habría de hacer, simplemente quería despertar. Por eso dije, una razón tiene Dios siempre. Quería despertar en Felipe cómo Felipe reaccionaría. Y quería dejar una enseñanza en las Escrituras para que nos ayuden a nosotros en cuanto a lo que es mayordomía, responsabilidades y entender que nosotros no podemos, pero con Dios sí podemos. Amén. Y dijo Felipe entonces, Señor, para darle de comer a toda esta gente 200 denarios, el trabajo de 2 años, no bastaría para darle que alguien, cada uno de ellos, coma algo. Pero Dios, que sabe todas las cosas, un hombre hermano de un atrevido, Andrés, por ejemplo, dice que se había visualizado que uno de los muchachitos que estaba en la multitud había llevado su almuerzo. Y viene y va Andrés donde el muchacho le dice, ¿me puedes prestar tu almuerzo? Y el muchacho le da la matata con 5 panes y 2 peces. Y Andrés, como siempre, hay buenos arranques, por eso uno siempre dice, uno nunca puede, mira, ¿sabe una cosa? Tú nunca puedes medir a los hermanos por la apariencia como los mires o por tan callados, porque tienen arranques que muchas veces el mismo pastor tiene sus arranques. Y Andrés, que no se habla de nada ni se menciona, estaba por ahí y agarró ahí, quizás como un poquito tímido, y se va así, Andrés pensando, no sé qué el Señor me dirá, pero Señor, Felipe dice 200 denarios no bastaría, entonces ¿qué tal de comer? Yo solo te digo, aquí un muchacho tiene un almuerzo. Ay, Señor, solo estamos bromeando, ¿qué es esto? Puede ser que tú no puedes y que no es suficiente para ti. Pero Dios te enseña un principio interesante. Es cierto que no es suficiente. Para nuestras habilidades no es suficiente. Para nuestra capacidad no es suficiente. Y quizás somos impotentes a tantas cosas, a cambiar un panorama. Y yo no sé de qué, de papeles, de dinero, de caracteres, de malas mañas, de malos hábitos, etcétera, 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 de un montón de cosas. Y en realidad, Señor, no sé. Y puede ser que para nosotros es, pero no está en que si nosotros podemos. Lo interesante aquí es, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Me voy a quedar así con los brazos cruzados, no asumiendo las responsabilidades que Dios ha puesto en mis manos? ¿O cargo una Biblia y proceso ser cristiano, pero no hago uso de lo que verdaderamente significa ser un hijo de Dios, una hija de Dios? ¿O voy a coger fuerza y voy a atreverme como Andrés se atrevió y vas a agarrar eso que queda todavía? La palabra de Dios dice que Él no apaga el pábilo que todavía humea. Puede hacer que no tienes una gran llama, pero hay un pequeño humo todavía. Aleluya. Agárrate el pequeño humo. Dile al Señor, Señor, mira aquel que llama la que tiene, Señor. No, mejor no, Señor. Señor, yo apenas tengo el día. Dios dice, tráelo, tráelo. Y el Señor le dijo a Andrés, dámelo, tráelo. Y lo agarró y le dijo, Andrés, dile a la gente que por favor se sienten en la hierba verde, que todos van a comer ahora. Ahora les voy a enseñar cómo funciona la mayordomía, le dice el Señor. Les voy a enseñar cómo funciona la buena mayordomía y las responsabilidades de la mayordomía, de lo que Dios ha depositado en tus manos. No funciona siempre con tus habilidades, y no funciona con tus habilidades, pero tus habilidades, tráeselas. Pon en las manos de Dios, Señor, esto es. Yo siempre digo, ven al Señor con lo que tienes, con eso poco que tienes. Y dice que todos comieron ese día, amados hermanos. Solo y solo y solo y solo seremos buenos mayordomos, responsables delante de Dios, cuando lo que Dios ha puesto en sus manos y en mis manos lo hagamos, pero con la ayuda de nuestro Amén. Dios.
¿Alguien le puede dar un aplauso? En esta tarde Dios nos está hablando a nosotros a asumir responsabilidades. Yo no sé qué ha puesto Dios en tu mano en términos espirituales. Puede ser que Dios, Señor, te esté inquietando desde hace días para que tú trabajes en la obra del Señor. Y te ha estado dando chance y más chance, y no lo hemos hecho, sino que nos hemos ocupado en trabajo y más trabajo y más trabajo, y estás acabando cansado. Un día de estos, amados hermanos, antes de irme para el retiro de pastores, yo le voy a decir que fue un trabajo y casi me desmayo, les digo. Tenía tanto trabajo, había estado trabajando por casi un mes, levantándome a las 2 de la mañana y llegando a la casa hasta las 5 de la tarde, trabajando como casi 16 horas a mi edad de 57 años. Y después con las responsabilidades, más la iglesia, las preocupaciones del concilio y un montón de cosas. Y yo me subí al elevador y me cayó un mareo que casi me desmayo. Y fui, me senté en un cuarto y oré un ratito al Señor y agarré fuerza y seguí trabajando. Y terminé el mismo día que me fui para el retiro. Había estado trabajando desde las 2 de la mañana y vine a la casa cuando eran como a las 4 nos fuimos, right? Y solo vine a cambiarme, a bañarme y agarré el carro y manejé 5 horas más, rueda sobre rueda en un gran tráfico hasta llegar donde tenía que llegar. Por un poquito cuestioné, por un poquito me pregunté: Señor, ¿será que estoy haciendo tu voluntad agradable y perfecta? ¿Será que esto es lo que tú quieres? ¿Será, Señor, que tengo que hacer ciertos ajustes? ¿Será que algunas cosas tienen que cambiar, Señor? Yo no sé, pero algo tienes que hacer conmigo. Y me puse un poquito de esa manera. A veces, amados hermanos, tenemos necesidades y estamos dándole donde usted ya no puede darle. Y creo que lo que pasa es que no hemos aprendido a confiar en Dios como deberíamos de confiar. Creo que nos está faltando la fe. Y creo que usted tiene, y estoy cerrando, y creo que usted tiene un potencial tremendo para trabajar en la obra del Señor. Mire, yo me da sentimiento cuando estoy sentado ahí en esa silla y miro ese piano solo todo el tiempo. Yo digo, ¿cómo un hermano no se atreve a tocar ese piano? ¿Cómo un hermano, como una jovencita no se atreve en que sea a sacarle solo sonido, algo que le saque, pero que tenga interés en que alguien toque para Dios? ¿Cómo es posible que nos podamos ocupar de tantas cosas y que los ocupemos en tanto, amados hermanos, y que no les pueda arder el corazón para trabajar algo y hacer algo para el Señor? Yo le tengo que decir a usted, a quien le esté hablando ahora, a alguien Dios le tiene que estar hablando. Siento el Espíritu de Dios. Le digo como pastor, yo quiero darle una palabra ahora. Es una palabra de parte de Dios. Es de parte, créamelo, Dios creo que le habla ahora. Y yo solo le quiero decir, de eso que Dios ha puesto en sus manos, si es espiritual y es para Dios, y usted no lo está haciendo, Dios lo va a hacer responsable por eso. Esta obra no es mía. No. Yo soy pastor de esta iglesia. Ustedes no son míos. ¿A quién les pertenecen ustedes? Cristo. Ustedes les pertenecen a Dios. Ustedes son el pueblo de Dios. Yo estoy aquí para hablarles a ustedes como pueblo de Dios. Yo simplemente soy un servidor de ustedes, un servidor del Señor. Eso soy. Yo lo trato de hacer de la manera mejor que puedo hacer. Y quisiera que su corazón ardiera y le doliera cuando usted mira que hay necesidad dentro de la iglesia. Y usted no lo está haciendo.
Todo esto se quedará aquí. Solo hay algo que tendrá valor. Imagínese muriéndose. Imagínese usted ahorita casi en un ataúd. Imagínese que usted trabajó duramente y compró 2 Mercedes y están parqueados afuera en su parqueo. Y tiene 3 casas, una en la que vive, 2 un poquito a distancia. Y tiene 50 trajes en el closet de los caros, de los que valen de 500 para arriba. Todos están ahí. Y tiene 20 pares de zapatos que brillan como el oro. Todos están dentro del closet. Y tiene $250,000 en el banco que están ahí porque no lo necesitan. Todo eso está ahí. Imagínese que tú... Y ese es el esfuerzo de todo su tiempo, pero para tener todo eso, usted no tuvo tiempo ni de comer, ni de estar con sus hijos, ni de darle besos a los hijos, ni de ver sonreír a sus hijos, ni jugar una pelota con sus hijos, ni darle abrazo a los hijos. Todo el tiempo estuvo cansado, no tuvo tiempo de nada, ni apartar y sentarse una hora y ver de frente a su esposa y escucharla que diga todo lo que tiene que decir, porque no ha tenido tiempo ni para ella, ni para sus hijos, ni mucho menos para el Señor, porque estaba enfocado en otras cosas y nunca dio una ofrenda para el Dios, más ni diezmó, porque no, había que aumentar la cuenta. Pero está en un ataúd y todo su esfuerzo está ahí. Yo le tengo una noticia: ningún par de zapatos de esos le servirá. Usted ya no va a caminar, ya no lo puede lucir. Los Mercedes-Benz, por nuevo que usted no los podrá manejar en que brillen, no servirán de nada. Las casas que están en los diferentes lugares no servirán porque usted ya no las puede vivir ni puede respirar. Una cosa sí tiene tremendo valor. Solo hay una cosa en ese momento que tendrá mucho valor. ¿Sabe qué será? Todo ese tiempo que ha tenido para sus hijos. Ese buen esposo, esa buena esposa, ese buen padre que Dios le puso sobre de usted y que usted fue responsable con ellos, y que Dios lo gratificará por ello, y sobre todas las cosas por todo aquello que usted haya hecho para el Señor. La última parte de esa parábola de los talentos dice: bien buen siervo, en lo poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Medite un momentito, póngase en meditación. Quiero un par de guitarras aquí. Aleluya, gloria a Dios. Hay una alabanza que se llama Un Gran Señor. No sé si alguien me puede cantar esa alabanza de ese Un Gran Señor. Por favor, por favor. Yo quiero que escuche esa alabanza. Una alabanza muy bonita que a mí me habla esa alabanza. Gloria a Dios. Esa alabanza como que nos enseña, amados hermanos, que no son las circunstancias que nos tienen que amedrentar, es así la palabra. Que tenemos que aprender a entender que tenemos alguien que pelea por nosotros. Vamos a orar mientras los hermanos se preparan. Póngase delante de Dios. Si usted necesita oración y renovar con Dios, y decirle al Señor: Señor, puede ser que no he sido un buen mayordomo. Puede ser, Señor, que no he sido tan responsable en lo que tú depositaste en mi vida para que yo haga. Puede ser, Señor, que me ha faltado la fe. Pero estoy aquí, Señor. Medite un momento en el Señor. Medite un momento. En el nombre de Jesús. Gloria a Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, mira este pueblo. Sí, Señor. Señor, mira este pueblo. Padre amado. Señor. Estamos delante de ti, Señor. Ya no diga más que tienes un gran problema. Aleluya. Medite en el Señor ahí. Ya no diga o si quiere más pasar que el altar tienes un está gran aquí. dolor.
En el nombre de Jesús. Ya no declares más que vives en la miseria. Creo que Dios ha depositado sobre su vida. Ya no